Bien, vamos a tratar de conversar sobre la semiología del sistema nervioso en la clase 3 práctica. Como les decía, vamos a hablar sobre las afasias. En lo que tiene que ver con las afasias, existe un lenguaje incoordinado que es causada por lesiones de los centros cerebrales. A eso le llamamos afasia, a lenguaje incoordinado. Es un trastorno motor del habla que surge como resultado de un daño en el sistema nervioso que se manifiesta por las dificultades neuromusculares. Aquí tenemos a través de Tresou, en 1862, definía la afasia como la pérdida de la comprensión o generación del lenguaje hablado o escrito o ambos aspectos. Y le daba el término disfasia como trastorno de esta función por una enfermedad adquirida del encéfalo. Debemos considerar también que el lenguaje es el habla humano audible y articulado producido por la acción de la lengua y de las cuerdas vocales, y el habla es la pronunciación de sonidos vocales que comunican ideas o la facultad de expresar pensamientos mediante palabras. Considerando eso, este paciente le pregunta a disartria, ¿qué es eso, doctor? Es un trastorno motor del habla que se produce por una lesión en los mecanismos efectores del sistema nervioso central, es decir, en la articulación, fonación, resonancia y en la respiración. ¿Qué entendemos por disfasia? Es una enfermedad de los nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe responsables del habla. Por lo tanto, la disartria es una dificultad de la expresión oral del lenguaje debido a un trastorno del tono y del movimiento de los músculos fonatorios secundarias a lesiones del sistema nervioso central. Aquí tenemos, por ejemplo, la disartria, tiene que ver con áreas como el área motora de la corteza, área de Broca y la área de Wernicke-Korsakoff, que son trastornos a nivel del habla, es decir, que es una enfermedad de los nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe responsables del habla. Y son secundarias a lesiones del sistema nervioso central. Conceptualizando, decimos que la disfasia es toda alteración de la articulación y expresión del habla que obedece a trastornos del tono y movimiento de los músculos fonatorios secundarios, a lesiones del sistema nervioso central o enfermedades de los músculos de la lengua, la faringe, que es responsable del habla. ¿Cómo clasificamos la disfagia? La disfagia se clasifica en una disartria flácida. En este caso la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. Como notas descriptivas de esta disartria tenemos alteraciones del movimiento voluntario, automático del reflejo, flacidez, parálisis con disminución de reflejos musculares, atrofia de las fibras musculares, debilidad, posibles afectaciones de la musculatura respiratoria, afectaciones de la lengua, afectaciones de los movimientos del paladar, disminución de los reflejos de náuseas, deglutación dificultosa, voz ronca y poco intensa, hipernasalidad de la voz, articulaciones consonánticas distorsionadas. Y por otro lado, la disartria espástica, que es la afectación que se produce a nivel de la neurona motriz superior. Son características de esta afección debilidad y espasticidad del lado del cuerpo en los músculos distales de las extremidades, la lengua y los labios, resistencia al movimiento pasivo del grupo muscular, reflejos de estiramiento exagerados, presencia de reflejos patológicos, la respiración y la fonación no suelen afectarse y hay una disfunción de la articulatoria.
Por otro lado, se asocia a otras patologías como encefalitis, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales, y no hay atrofia de las fibras musculares. Frecuentemente esta alteración del contorno emocional, emisión de frases cortas, voz ronca, tono bajo y monótono, lentitud en el habla. En ocasiones se producen interrupciones tonales o de la respiración. La articulación consonántica suele ser poco precisa y a veces se producen distorsiones vocálicas. Agnosia. La agnosia se entiende como una incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos, especialmente la vista. Se agrega el calificativo de táctil, visual, auditiva, de acuerdo con el medio sensorial involucrado. Aquí tenemos una agnosia, esta agnosia visual, la agnosia somestésica y agnosia auditiva. Aquí tenemos una agnosia sonestésica que no puede identificar su rostro. Aquí tenemos el área del lenguaje, como hablábamos, el área del Broca, el córtex auditivo, el córtex motor, el área de Wernicke, el giro angular y el córtex visual. Aquí tenemos la agnosia. El paciente tiene aquí en este caso un ejemplo, un guineo, pero él conceptúa como que fuera una frutilla. Y también aquí podemos observar, por ejemplo, que él no puede reconocer lo que nosotros estamos dándole, en este caso un lápiz, un esfero, un borrador, etc. Esta incapacidad de reconocer o identificar las informaciones que nosotros les damos se denomina agnosia. La apraxia se considera como la incapacidad de ejecutar movimientos aprendidos en respuesta a estímulos apropiados. Apraxia, incapacidad de realizar actos motores o movimientos previamente comprendidos o aprendidos, y en ausencia de parálisis, pérdidas sensoriales o ataxia, eso es apraxia. Y aquí tenemos un ejemplo. Los pacientes con apraxia tienen dificultades para producir gestos o movimientos de una parte del cuerpo. Por ejemplo, a la paciente se le dice mueva la lengua y no lo aprende. Y le dice peínese, por ejemplo, usted peínese. Y el paciente mire cómo coge una peinilla, la coge de forma inadecuada. Es decir, es la incapacidad de realizar actos motores que previamente se le había explicado al paciente. Y en el caso de las praxias, la incapacidad de ejecutar esos movimientos aprendidos en respuesta a estímulos apropiados. De tal manera que los ejemplos estamos aquí, en lo que tiene que ver con las manos. Fíjense cómo son las diferencias en las cuales el paciente en una praxia no puede, le pide. Aquí tenemos una diapositiva que podemos encontrar las praxias. Praxia se considera como sinónimo de obrar o ejecutar. Desde el punto del sistema conceptual, el conocimiento sobre la utilización, el funcionamiento de objetos, utensilios y herramientas, para qué se usa el cepillo, para qué se usa la pasta de diente, para qué se usa, por ejemplo, un zapato, el sistema de producción, los responsables de llevar a cabo el programa motor y se encarga de almacenar y realizar la representación sensorio-motora, espacial y temporal necesaria para ejecutar la actividad motriz. Y aquí tenemos la apraxia, se define como la dificultad para ejecutar movimientos intencionales previamente aprendidos, es decir, existe una disociación entre la idea, el paciente sabe lo que quiere hacer, y la ejecución motora. La condición para que el diagnóstico se produzca en el sentido estricto es que los sistemas aferentes y eferentes estén intactos y que no haya presencia de alteraciones o falta de cooperación, alteraciones atencionales o falta de cooperación. Las deficiencias afectan el movimiento complejo con falla en la secuencia de ordenación, pero con integridad en la realización de los componentes elementales de la secuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una área que es muy interesante sobre las áreas implicadas en las apraxias: la corteza frontal, el nivel superior, la corteza motora primaria, red regional, la corteza motora secundaria, el cerebelo y los ganglios basales. Aquí tenemos el cerebro posterior, que puede producir una apraxia temporal,
Ganglios basales regulan el movimiento voluntario, el cerebelo coordina la actividad muscular y el equilibrio, la corteza motora secundaria envían o reciben acciones de la corteza motora primaria, intervienen en la planificación y la programación de los movimientos, la red neuronal encargada de los movimientos de las manos, el área cortical que está más involucrada con el movimiento, y a nivel superior, el control de movimientos voluntarios, integración de la representación del mundo externo desde la corteza posterior y representaciones del estado interno desde las estructuras límbicas. Bien, esto es unas áreas implicadas en todo lo que tiene que... Pasamos a otro tema que tiene que ver con el examen de la motilidad. Y desde este punto de vista de la motilidad, la postura, la inspección y palpación general del paciente, tanto en reposo como en movimiento, nos dará cuenta de posturas anómalas o presencia de las llamadas fasciculaciones o atrofias. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia muscular. El paciente realiza diferentes tipos de movimientos en forma espontánea y en contrarresistencia. Si la disminución de la fuerza es parcial, se llama paresia. Si es completa, se llama plejía. Aquí tenemos, por ejemplo, las alteraciones las técnicas que vimos en un video en la clase anterior, en la cual nosotros podemos hacer resistencia contra la gravedad, con una resistencia, etc. Y aquí tenemos una serie de situaciones en las cuales la potencia muscular de los pacientes se ven afectadas, desde mínimas hasta más severas, como vemos en la gráfica. Y aquí tenemos los miembros inferiores, la fuerza muscular, que es la maniobra de Mingazzini. Esta maniobra de Mingazzini da graduaciones y el resultado y un significado y el grado. Normal, normal 5-5. La antiflexión del pie, F contra resistencia 4-5, caída del miembro inferior, F contra gravedad 3-5, sobre el plano a favor de la gravedad 2-5, e inmóvil, no movimiento activo 0-1-5. La hemiplegia. La hemiplegia es cuando las parálisis se incumple de la mitad derecha o la mitad izquierda del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, las plejías, una característica de los pacientes que tienen hemiplegia, que puede ser una hemiplegia de estas características, en este caso en el lado izquierdo y en este caso en el lado derecho. Aquí tenemos un paciente afectado de una hemiplegia que le están dando un soporte de rehabilitación. Tenemos las monoplejías, cuando la parálisis afecta solo a un miembro, y aquí tenemos ejemplos de monoplejía, como por ejemplo este niño que está llorando, pero solamente este brazo lo mueve, más no el otro, en este caso el brazo izquierdo, que lo mantiene junto a su cuerpo, es decir, aquí hay una monoplejía del brazo izquierdo, aquí tenemos una monoplejía de la pierna derecha, y miren cómo las características del paciente que tiene una monoplejía, en este caso del miembro superior izquierdo, cómo el paciente deambula o tiene su marcha. La paraplegia es la abolición de los movimientos voluntarios de la mitad inferior del cuerpo. Aquí tenemos los parapléjicos, no pueden sino utilizar sillas de rueda o este tipo de soportes especiales para mantenerse en pie y móviles. Tenemos el otro concepto que son cuadriplejías, son las parálisis de los 4 miembros. Tenemos aquí características de pacientes y muy reconocidos pacientes con parálisis de los 4 miembros, como por ejemplo aquí está Superman, Steven Spielberg, ¿no? ¿Cómo se llama este de aquí? Digan ustedes, este otro paciente es un paciente colombiano que tienen una cuadriplegia. Fue un técnico de fútbol que recibió un disparo por robarle, y Christopher Reed creo que se llama este de aquí, y tenemos el famoso de la energía cuántica. Paresia. Hay una disminución del movimiento involuntario o la fuerza, eso es una paresia. Aquí tenemos una paresia. Este paciente en la exploración neurológica, en la anamnesis, tiene paresia. Aquí tenemos una evidencia de una paresia de este brazo, en este caso el brazo del lado izquierdo de la paciente.
Tono muscular es la resistencia muscular ofrecida al desplazamiento articular. Aquí tenemos la hipotonía. Miren cómo el cuello cae, la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos, miren cómo estos pacientes hipotónicos, si está disminuida se llama hipotonía y si está aumentada hipertonía, como en este caso se ve en esta imagen de una obra de arte en la cual existe una hipertonía. Aquí también tenemos paciente con hipotonía periférica. Se debe a interrupción del arco reflejo espinal, entre las cuales se puede citar las lesiones traumáticas. ¿Cuáles serían las lesiones de la neurona motora periférico inferior? Esto, cuando se afecta a la neurona motora periférica, vamos a tener atrofia muscular, hipotonía, arreflexia y fibrilaciones o fasciculaciones muy características de la hipotonía periférica, es decir, cuando la lesión neuronal es motora o periférica o inferior y no central. Tenemos hipotonía central, están inhibidos los impulsos facilitadores y vestíbulos espinales. Tenemos un síndrome hipotónico central versus uno periférico. Aquí están las diferencias desde el punto de vista del enfoque diagnóstico. Se diferencia el central, que la postura es anormal, existen convulsiones, hiperreflexia, poca reactividad o contacto, y en el caso periférico hay arreflexia, debilidad e hipotonía, ¿no? Debilidad, hipotonía. Tenemos la hipertonía espástica, que es el signo de la navaja, típica de las lesiones piramidales. Fíjense, andar espástico, esto es una postura espástica, es una característica de las posturas espásticas. Miren cómo en ciertos casos se llega a los pacientes que tienen esta espasticidad a hacer cirugía, en este caso en el tendón de Aquiles, para disminuir esa hipertonía. Lo que se llama hipertonía y rigidez, con el signo de rueda dentada, en que existen resaltos sucesivos, es prácticamente patognomónico de ¿qué? De una lesión extrapiramidal. Cuando tenemos un signo de la rueda dentada, tenemos una alteración extrapiramidal. Aquí tenemos este paciente, y fíjense el signo de la rueda dentada, la sensación de pesadez, la falta de flexibilidad de la extremidad, aumento del tono, mayor resistencia en relación al movimiento pasivo de la articulación afectada. Nosotros tenemos aquí el signo de la rueda. Aquí tenemos los otros aspectos que tenemos que ver, que son los reflejos tendinosos. Los reflejos pueden ser tendinosos superficiales y tendinosos a nivel profundo, o patológicos, mejor dicho. Aquí tenemos uno de los reflejos típicos que nosotros hacemos en las evaluaciones neurológicas. Estamos viendo otro tipo de reflejo, para utilizar un término que es el signo de Babinski cuando hay situaciones extrapiramidales. Aquí está el signo típico de Babinski cuando nosotros hacemos la incidencia de este tipo de estímulo reflejo. Aquí tenemos la coordinación. Vamos a hablar de coordinación ahora. El trastorno de la coordinación del movimiento que no es secundario aparece, o alteraciones del tono, y se denomina ataxia. Aquí vamos a ver un video muy interesante sobre aquello. Yeah. You turn around, go back. Go back there. Keep going. Okay, stop right here. Good. Stop. Okay. You turn my way. Okay. Let's try to move here. Mire como aquí estamos viendo a un paciente con una ataxia, un trastorno en su marcha. No hay una buena coordinación en la marcha. Fíjense que no puede hacer esta maniobra porque el paciente puede caerse. ¿Sí ven? El paciente no puede hacer en esto. El paciente está iniciando la rehabilitación. Hay dos personas que lo están observando, porque el paciente se puede caer, se le está pidiendo que vaya y camine hacia adelante.
Estos son estímulos que se le hacen al paciente, propia de la rehabilitación de estos pacientes con ataxia. Dynamic balance is completely off, right? It's the dynamic balance. You can't do it. Off. You're broken up, right? It's ataxia. Okay. Está diciendo que lo que tiene es una ataxia. Ahora lo vamos a hacer caminar. Fíjense cómo camina con las piernas separadas. El movimiento de girar, miren cómo lo estabiliza al paciente. Una marcha atáxica. Mire cómo ha progresado el paciente MA. Se le pide que se levante y camine. Fíjense, ya puede ser esta maniobra típica que no la podía hacer. Okay, turn around. Extraordinariamente Go back, yeah. recuperado. 1 month into rehab. Well, drive-through recovery. Sí, Yeah, con rehabilitación. Probably another month to 6 weeks. So. Beautiful. Bien, vamos a ver. Aquí están las alteraciones de la marcha. Aquí tenemos las marchas parkinsoniana, hemiparética, espástica, taloneante y el stepage. Aquí tenemos, por ejemplo, anormalidades de la marcha, una hemiparesia espástica. Miren cómo es típica esta posición de los pacientes. La marcha en tijera es otra anormalidad que nosotros podemos observar. La marcha del pie caído, que es el stepage, que son los gráficos. Aquí tenemos otros tipos de anormalidades como la ataxia sensorial, la ataxia cerebellosa, la rigidez que produce la marcha del paciente con Parkinson, y aquí tenemos una marcha del paciente anciano. Vamos a ver otro aspecto que es el Parkinson, y vamos a ver este video para que tengan ustedes una idea de esta patología que es muy frecuente como trastornos de la marcha. Miren, este paciente es un paciente que va rígido hacia adelante, como que se va inclinando hacia adelante. Miren cómo es su marcha o su caminar con pasos pequeños. Es muy dificultoso el giro de los pacientes. Miren el cuello y la cabeza hacia adelante. Es muy dificultoso, el paciente está iniciando la rehabilitación acá. Esto, además de la rehabilitación, por supuesto, el paciente necesita un tratamiento neurológico con fármacos para poder estabilizar este trastorno extrapiramidal que tiene. Fíjense cómo va caminando, son pasos muy de poca distancia. Se le hace dificultoso el giro del paciente. Eso es una de las características que tienen los pacientes con Parkinson. El giro es una de las enfermedades muy debilitantes. Es un dispositivo que tiene el paciente para poder hacerlo caminar. Está en fase ON. Sí, miren, ha sido instalado a nivel del cerebro.
y el paciente comienza a tener una actividad mejor, camina mejor el paciente, fíjense, el resultado de dar vueltas es extraordinariamente más efectivo en este caso. Pasemos a ver otro tipo de... Sí, mijito.